Variable de diseño, la conversamos varias. Sí. La mecánica es solo una variable de diseño, el tráfico es una variable de diseño. Pueden mencionar y ustedes van a decir variable para el diseño, calcular el tráfico, de acuerdo a algún criterio que exista, manual de carretera. Pueden citar algún, es un ejemplo. Sí, no. O para el diseño que necesita estudiar la mecánica del suelo y a qué punto, la granulometría de la mecánica, no sé, es un ejemplo. Pero son las variables que nosotros estudiamos. Está enfocado al diseño de la carretera. Según proyectista, base, El proyectista, ¿qué es lo que tiene que primero revisar para diseñar? Va a preguntar qué tipo de vehículos van a pasar. Eso lo habíamos conversado. Velocidades. ¿Qué tipo de función cumple el camino para que él pueda diseñar el paquete estructural? Tienen que ponerse legal del proyectista. Ustedes son el proyectista y necesitan información para diseñar. Obviamente necesita la mecánica de suelo para saber. Se va a pedir un estudio, una prospección del suelo. Calicata, sondaje. Y ahí usted, esto es importante porque en el fondo también les pasan las pruebas, que lo ideal, lo que uno espera desde que la respuesta esté totalmente cerrada. Eso quiere decir, yo voy a pedir de la mecánica de suelo un estudio de granulometría de acuerdo a la norma tanto de granulometría. Y con eso ustedes lo dejan cerrado. No es suficiente ya que diga, pues, un estudio granulométrico. No, tienen que ir al documento que lo regula, en este caso. Eso. Todas las variables, ¿qué van a decir? Bueno, necesito saber qué vehículos van a pasar, porque no es lo mismo que diseñe con un vehículo liviano o con un vehículo pesado. Ya, variable, estudio de tráfico, ya, está bien. ¿Y el criterio dónde lo sacan? Ahí van a tener que investigar un poquito, Google, no sé. ¿De dónde? ¿Cuál es la variable, el criterio de diseño para esto? Seguramente hay alguna fórmula que no lo diga. Hay estudios también de los pavimentos, de marketing, de diseño. Eso ustedes lo citan. Pero tiene que ver con el diseño. ¿El clima afectará? También es una variable de diseño. ¿Para qué afecta? Ahí, y ahí ustedes cierran. Tiene que conocer el estudio pluviométrico de la zona para poder determinar el bombeo de acuerdo a la norma, al punto del manual de carretera que indica bombeo, que en la zona tanto es un 2,5%. Y ahí ustedes lo cierran. Pero no dan cabida que sea algo opinable más que... Porque cualquier persona podría opinar, pues, podría decir, no, con el sur yo me imagino que tienen pendientes mayores en los caminos, eso lo saben todos. Pero el constructor lo que va a saber es la norma técnica. Sí, pero lo que tú dices está establecido en el manual de carretera, en el tanto, porque esa aplicación es la que ustedes tienen que avanzar un paso más. Ya no es sentido común, sino que es una definición ya técnica. ¿Qué más? Aprovecho de avanzar todo en el N. Vamos a estar este rápido, ahí vamos a retomar el tema del cálculo de caudal. ¿Qué más? ¿Se aclara el punto? Ya le nombré 3. Esa es la 1B. Y si no, todas las preguntas mejor. Ya. Dice, tarea 1, con la información presentada en el problema de solución o diseño de información técnica. La información técnica entiendo que ustedes ya la analizaron, ¿cierto? La estudiaron, la leyeron, la vieron, ¿no? La conclusión de la regla es presentada de acuerdo con el tipo de obra, los aspectos administrativos y normativas vigentes. Acá hace una buena precisión porque ya estudiamos de que los proyectos tienen, el construir tiene áreas. A veces el constructor cree que solo es la base técnica y no es así, porque el administrador maneja todo y todo es lo técnico más lo administrativo, no es solo lo técnico. Hay una diferencia entre el ejecutor y el administrador. El administrador maneja todo el ámbito, que es el ámbito técnico más el ámbito administrativo, maneja todo. Por eso el administrador es un administrador de obra, ¿sí? Y su contraparte, el hito, que tampoco es un hito totalmente
construcción, es un hito que administra un contrato de construcción, o sea, ve la parte administrativa más la parte técnica. Y a veces la parte administrativa es más compleja que de llevar que la parte técnica. Sí. Puede ser una obra pequeñita, pero que administrativamente sea muy complicada. Puede pasar. Ya. Los aspectos mediante el desarrollo de las siguientes subtareas. Determinen y caractericen la estructura soportante de la obra vial urbana de acuerdo con las propiedades mecánicas del suelo y normativas vigentes. ¿Cómo van con eso? Estructura soportante. Lo primero que tienen que saber es cuál es la estructura soportante, que fue lo que nosotros nos focalizamos en la primera parte, que Las capas. La subrasante. el corte transversal que les hablé, eso nos va a guiar. Entonces ustedes tienen que decir, ¿cuál es la estructura soportante? Primero tienen que saber cuáles son el paquete estructural, que es el que soporta el tráfico vehicular, los esfuerzos del tráfico vehicular. Sí, aquí nos entregan unos planos. Ya, claro. Entonces lo que busca acá el texto es que ustedes sepan leer el proyecto y explicar ese paquete estructural. Para eso tienen que leer las ET más los planos, tienen que leer todo. Porque son complementarios. Yo creo que está bien la prueba. ¿Qué no me dice? Pero está bien el contexto. Y caracteriza la estructura soportante de la variable. ¿De acuerdo? Ya. Después dice, determinen y caractericen las 8 variables. Eso es lo que estamos discutiendo. El diseño que se aplican para los experimentos del proyecto. Según requerimiento de obra, patología, normalidad. ¿Qué significa patología? Patología del hormigón. Cuando dice hay un curso específico de patología del hormigón. Problemas. En este caso, patología y normativa vigente. Ah, ya acá está la respuesta. Ah, acá está lo que dice ya. ¿Cómo van con eso? Dice 8, pero pueden ser más. Características no son solo 8. Ustedes tienen que indicar 8. Claro, mínimo 8. Porque dice como 8 como que fueran 8. Son 8, son más. Para el correcto desarrollo de la subtarea 1A, esta debe ser realizada en grupo de 3 estudiantes en lugar de fecha formada y final. Duda de la pregunta 1. No, que nos quedó claro, tenemos que revisar el paquete estructural y se está cortando la nota. Ya. ¿Necesitan que les dé ahora unos minutos para avanzar con esto? ¿O está más o menos claro? ¿No? Ya. O sea, yo por lo menos prefiero aclarar todas las dudas de todas las preguntas. Ya. Estamos tomando nota. No son muchas, son 3 preguntas, ¿o no? No, son 3 tareas. 3 tareas. Ya, después dice tarea 2, mediante el desarrollo de la siguiente subtarea. Elaboren un plan de obra para el proyecto de pavimentaciones que debe incluir los siguientes 4 elementos. Ya, es importante la pregunta y yo creo que esto sí tenemos que aclararlo porque dice plan. Entonces, a ustedes les cuento y pregunto, ¿a qué se refiere un plan de obra? Esta pregunta está dirigida un poco a administración de un contrato. Fíjate, ¿no? Bien. Profe, pero yo, acá dice tarea número 2. En el tarea número 2, ahí ya tengo otra pregunta. Formule el procedimiento constructivo para obras viales. Ay, llegué tarde. Daniel, al tiro puso el punto para no agrandar el tema. No, si Ya, lo conversamos. solamente la subtarea Lo que entonces. pasa es que, claro, dice procedimientos constructivos, metodología de operación normativa vigente.
Lo primero que tenemos que definir a qué se refiere un plan de obra, porque eso es como amplio. Por eso habla de metodología de operación en normativa vigente. Porque para ir acotando a qué se refiere el plan de obra. Acá ustedes tienen que colocarse en el caso de que ustedes tengan que administrar una obra. Pues está bien la pregunta, pero lo lleva a ese ámbito. ¿Qué es lo que hace uno para administrar una obra? ¿Qué es lo que hacen ustedes para administrar una obra? Sí, está bien la pregunta, porque en el fondo nos traslada a eso, que tampoco es algo subjetivo. Coordinar las partidas y ver, Asignar recursos. proyectar en el tiempo. Ya, ok. En el fondo, cuando alguien dice yo soy administrador de obra, no es una cuestión utópica, así como que es administrador de obra. Lo que está diciendo es que tiene un rol técnico, y ese rol técnico se materializa a través de un plan. El administrador es un planificador. Entonces, por eso hay que entender bien a qué se refiere un plan de obra, que es la pregunta. Ya, pero aterricemos el punto. Sí. ¿Cómo tú vas a llevar un plan de la obra? Aquí hay que asignar recursos. Hay que asignar recursos. Y estos Ahí recursos, ya por lo eso están empezamos a maquinaria, cerrar. equipo, recursos y seguridad. Exacto. Entonces, el plan de obra tiene partes. Un plan de obra pueden ser muchas partes. Partiendo porque un plan de obra tiene que definir los recursos, efectivamente, porque tiene que administrar. ¿Qué va a administrar? Los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Por eso ustedes les piden que definan los recursos. Esa es una parte. Muy bien, definir los recursos. Esa es una parte. Profe, se imagina en el tema de excavaciones, definir la técnica empleada, los equipos, Sí. equipos, maquinaria, mano de obra y medidas de seguridad, pero partida de excavaciones, esta es la técnica que se va a aplicar, estas son los recursos, mano de obra o maquinaria, y estas son las medidas de seguridad. Sí, eso está bien. Sería el plan de obra acotado. Sí. Puede ser más grande. Pero sí o sí, como lo mínimo es que ustedes definan los recursos y cómo el procedimiento de cómo se van a utilizar. Ya. Eso es el plan de obra. O sea, esa es una parte del plan de obra. Entonces sería definir los recursos más indicar la metodología de operación que le llama acá. Está Sí. bien. ¿Sí? Entonces el administrador ya sabe cuáles son los recursos, sabe cómo los va a ocupar, sabe cuánto es el costo directo que lo eleva el presupuesto, y además la otra parte que está abajo es cuándo los va a ocupar. La programación lo que responde es cuándo va a ocupar los recursos el administrador. Eso es lo que responde la programación. ¿Me entienden, no? Es que ahí hay que ordenar las partidas y ver cuál inicia primero, mientras hago esa, qué más puedo hacer. Y ahí empieza la ruta de crítica, porque hay partidas que no se pueden mover. No se salgan del esquema del N. No se salgan del esquema. Yo les estoy explicando el fondo. El cuándo ustedes van a ocupar, porque acá el N lo hace como muy amplio, les coloca semana. Pero en el fondo lo que debiera saber el administrador es específicamente en días corridos, incluso debiera llevarlo a algo más acotado todavía, cuándo va a ocupar los recursos en días corridos. ¿Cuándo? Eso es lo que responde la programación. En este caso lo hace en semana, no le va a ayudar mucho, pero está bien, así tienen que responder porque está el N hecho. ¿Me siguen? Sí, esa misma planificación hay que llevarla a la carta CAM, o sea, ese plan de obra hay que llevarlo a la carta CAM y asignar los responsables. Asignar los responsables, pero en la actividad se guían por la partida. Sí. Claro, entonces, el plan de obra son varios documentos técnicos que a mí me permiten administrar, organizar, planificar. ¿Ya? Eso es amplio. Entonces, el administrador, lo básico que tiene que tener para poder tener claro su plan de obra es tener la programación de la obra. Él no puede trabajar sin una programación que es parte del plan de la obra. Tiene que tener el
el listado de recursos tiene que tener los procedimientos de cómo va a utilizar esos recursos, el cuándo ya está definido por la programación, y además tiene que saber cuánto le cuesta cada uno de los recursos a través de su presupuesto. Además tiene que manejar el tema de seguridad muy bien y las técnicas constructivas. Todo eso tiene que estar aterrizado en un plan de trabajo. Pero acá en el plan de trabajo no nos piden costos. No, por eso les dije que yo les voy a, les estoy contextualizando que el plan de trabajo es algo amplio, ustedes responden solo lo que dice el documento. ¿Ya? Pero me salgo un poco porque en el fondo está bien la pregunta porque lo lleva el rol de administrador de obra. Y el rol lo lleva el administrador, lo lleva el jefe de terreno que también tiene su plan de trabajo, pero más operativo de terreno, y el jefe el supervisor de obra también tiene su plan. Pues todos en el fondo tienen que administrar cosas, ¿no? Sí. Todos. El supervisor que está viendo la partida de hormigón está administrando, pero a nivel de operación. ¿Queda más claro, no? Sí. Entonces, donde dice actividad, ustedes se guían por la partida o actividad. Y el responsable es el responsable de la partida de actividad. ¿Qué más? Hay más tareas. ¿Ah? Hay más tareas. Hay más tareas. Nos falta la 3. Ahora, si en el transcurso de esto ustedes tienen dudas, ustedes me escriben. Y nadie nunca me escribe para estas cosas. No. ¿Sí? Desde los 6, 7 años, estoy acá en el año 6, 7. Generalmente me escriben para explicar. Nosotros le enviamos revisión el año pasado. ¿Cuánto fue? Ya. Ya este sube a proyecto de reposición, ya. Lo mismo, elabora un plan de obra que debe incluir los cuadros. Claro, porque así como está el N, yo lo tengo que a ustedes sí, acotarlo. Un plan de obra puede ser algo muy grande. Imagínense el plan de obra después de Chiloé. El puro plan de obra debe ser varios documentos, partiendo con las programaciones, reprogramaciones, la programación por día, la programación por hora, todo lo que significa hacer un plan de obra. La programación para el mandante y la programación para la obra. Claro, son dos distintos. Sí, claro, son distintas. Es bueno el punto. Y a veces los estudiantes se confunden mucho con eso. Los estudiantes se confunden mucho efectivamente que hay una programación de obra que es parte del contrato de la licitación, que es la que tiene el mandante, y una programación que es interna de la obra. Y eso se equivocan a veces en cuestiones graves, porque el mandante generalmente fija los contratos en los que se llama días corridos. Y lo que puede pasar un detalle en decirle al mandante, son 7 días corridos, puede pasar a ser algo grave en obra. Porque el día corrido, ¿qué es lo que hace el mandante? Por ejemplo, si un día yo le entrego terreno, yo soy el mandante, usted me dice, mandante, yo me demoro 7 días en construir este pavimento, ¿ya? Yo recibo esto, ya 7 días corridos, yo asumo que voy a venir el próximo día sábado a decirle, entrégueme el trabajo. Sí, porque son 7 días corridos. Y lo que pasa es que cuando uno llega al lugar, le dicen que no está listo. ¿Pero cómo? Sí, porque yo no trabajo sábado domingo. Y ahí, eso es una organización interna de la empresa. A mí no me diga nada. Usted me ofreció 7 días corridos, pasaron 7 días corridos. Sí, pero es que los maestros no vienen sábado domingo ya. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Si usted sabía que internamente no trabajaba los sábados y domingos, no debió haber ofrecido 7 días, debió haber ofrecido 9. Entre medio días. Porque los días corridos se contabilizan sin reducción de días feriados, y el contrato es así. Y si el contrato estipula lo que se llama multas por atraso, la inspección técnica viene el día sábado, no está listo y empieza a aplicar
las multas por atraso. Mi jefe programa en días corridos y si cada día sábado o domingo hay que retrocederlo al viernes. No se puede adelantar, sino que hay que ir hacia atrás. Claro. Su planificación. Seguramente porque ellos ya manejan esto. O sea, todo es para ayer. Todo el día en días corridos y si cada día sábado o domingo se corre hacia el viernes. Por eso es muy importante, y esto lo maneja el administrador, o debiera manejarlo el administrador, lo que se acuerde. Lo que se acuerde queda establecido en el contrato. Por eso uno siempre le dice, no trabajen como ustedes siempre han trabajado, porque las cosas pueden cambiar. El contrato estipula eso. El contrato podría decir, se acuerda un contrato en días corridos con deducción de días de lluvia. Y eso cambia todo. Entonces, al administrador, al leer el contrato y saber que son días con reducción por días de lluvia, cada vez que llueva, esto pasa en el sur, cada vez que llueva, él va a dejar registrado en el libro de obra que no pudo trabajar porque había días de lluvia. Entonces, después el mandante, a través del ladito, va a leer y le va a decir, ¿cuántos días de lluvia tú? 10. Ok, se autoriza el aumento de plazo por 10 días de lluvia, de acuerdo a lo establecido en el punto tanto del contrato. Por obras adicionales también. También uno puede sumar plazo. Ahí nos metemos en otro tema un poco más complejo. Pero tienen que seguir lo que dice el contrato, que es lo que está acordado con el mandante. Y si nada dice el contrato, hay que llegar a un acuerdo. Ya, ¿qué más? Dice, con la información presentada en el caso de la oposición, formulen procedimientos colectivos para ya. Acá también dice lo mismo, elabore un plan de obras que debe incluir los siguientes elementos: maquinaria, equipo, recursos humanos, medidas de seguridad. Lo conversamos, maquinaria, equipo, pareciera ser algo parecido, que hicieron la diferencia. Equipos podrían utilizar el densímetro nuclear, puede ser un equipo, algo para medir, instrumentos, estaciones de topografía, eso es un equipo. Ahí sí. Ahí ya tienen varios. En equipo de topografía, efectivamente, ahí pueden colocar. Yo creo que por eso se hicieron la diferencia. Entonces, separan los equipos de topografía con la maquinaria. Maquinaria excavadora, retroexcavadora, betonera, maquinaria. Más curado que el vino. Desarrollen el procedimiento constructivo de al menos 5 etapas relevantes del puente de Chiloé, de acuerdo con la metodología de operación y rendimiento de obra. Ese ya está más entendido. Eso está más entendible, ¿no? Ya, lo único que tienen que tener ojo es que dice etapas relevantes. No citen alguna etapa, no sé, a lo mejor de iluminación del puente o señalética. Instalación de baranda, porque nos muestra un plano de baranda. Pues. Claro, vayan a cosas grandes, a las fundaciones, a las pilares, La pintura. a la plataforma, claro, dice. Pintura de baranda. ¿Está bien? La marcación de la calle. Ahora sí, profe, yo, por lo menos a mí que Ya, les doy unos minutos más porque tienen alguna duda. ¿El indemnizado cuántas partidas son? Como 20. no lo veo. ¿No? Hay que ver el tema de aquí. Ah, le sale la ET. Claro, esas son las partidas. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, O sea, son 4. 15 tareas principales con 6 tareas intermedias. Por eso es largo una parte. Los procedimientos también es muy largo. Sí. La metodología. Los procedimientos cada parte. Por eso sería de preguntar a ellos si van a hacer todas las partidas. Claro, son las partidas. Ahora el procedimiento para demarcación no debe ser, no es el procedimiento más, no hagan procedimientos muy extensos, ¿no? Los procedimientos son breves en general, son cortos. Procedimientos como algo técnico son cortos. Tienen que colocar lo que efectivamente le aporta al trabajo.
No es necesario que diga, voy a llamar a 5 trabajadores. No. Utilizo 2 jornales, un maestro, con hago esto. Tiene que ser procedimientos. No, es que son va- cortos. Voy a llamar a 5 jornales si Lleva están su ítem disponibles. del procedimiento, la mano de obra, maquinaria y la medida de seguridad. Claro, O sea, no hay que meterla dentro del procedimiento en sí, ya. va separado. ¿Está claro, no? ¿Tienen otra duda? Ahora sí, Sí, está claro. es más breve de lo que pensaba yo. ¿Quieres un migrano? ¿Quieres un migrano? ¿Un migrano? Claro que te doy la cabeza. ¿Te duele la cabeza? Sí, ya me tomé uno. Ya me tomé uno. Sigamos con la duda. ¿O guardaste mochila? Ahora sí. Ahora sí. Yo creo que vamos a ver listo. Yo creo que vamos a ver listo. Vamos a ver Para los que se integraron después, existe la posibilidad de que el sábado no tengamos clase. Van a quedar con el sábado para cerrar el N. Y que el viernes sí les voy a pedir que hagamos la clase telepresencial de hormigón especial, que es lo que necesito más avanzar, ¿ya? El sábado no vendrían y el viernes sí me interesa que podamos hacer la clase para poder ir. Hay una clase que anda dando vuelta que yo les dije que lo voy a dejar para hacer preguntas ya después cuando cerremos el ramo, previo al examen. Y no la idea es que den examen. No. Imagino. Ya. Lo que vamos a ver este tiempo, nos vamos a centrar solamente en entender cómo se hace el diseño de un canal. Eso es lo que vamos a estudiar en este bloque, ¿ya? Nos vamos a concentrar en hacer el diseño de un canal. Eso es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Y de ahí vamos a hacer el break y después hacer la prueba. En la prueba tienen que hacer un cálculo pequeño, pero necesitan un calculador. Calculadora. Pero no se... No, es algo muy pequeño, es un ángulo en el fondo. Si no se... Es un ángulo. Es un ángulo. No se Ahí nos complicamos. imaginen Ahí ya no. no se imaginen cosas, ¿ya? Ya. Entonces tenemos que diseñar canal. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Y una de las variables principales para diseñar canal es lo que se llama la fórmula de Manning, que es la que vamos a ver ahora. La fórmula de Manning es para diseñar canal. Y dentro de la fórmula de Manning aparece un factor que estuvimos estudiando o estuvimos viendo en la tabla, un factor que se llama el coeficiente de rugosidad, coeficiente de Manning. El mismo Manning determinó la fórmula de caudal, coeficiente de... La teoría de canales viene de hidráulica, eso bien. Empiezan a estudiar y finalmente llegan a una fórmula que es la que vamos a ver ahora, que es de caudal, la fórmula de Manning. ¿Ya? Entonces, el coeficiente de Manning, que es un número, es un factor, tiene que ver con algo importante en hidráulica, que es el roce, el factor de roce. Y ya les expliqué que en instalaciones sanitarias, cuando la concesionaria nos entrega una presión por norma, que me soplaron ahí, ya no me acordaba, 14 metros por columna de agua, entrega por norma, tienen que fijarse bien la norma porque la norma establece después del medidor. El medidor en sí
Es un aparato que contabiliza el gasto. Y cuando el fluido pasa por el medidor, pierde presión solo por pasar por el medidor. Claro, porque tiene que... Claro, pierde presión. O sea, si partió con 14, pasa por el medidor y queda en 13, 12, hay que calcularlo. Se hace un cálculo. Pierde presión. Y luego el fluido cuando ingresa al domicilio, que también conversamos de que tenían que tener claro cuándo desde dónde parte la instalación domiciliaria. ¿Recuerdan eso, no? ¿De dónde parte la instalación domiciliaria? Porque hay un punto donde parte la instalación, el medidor. La segunda llave que da hacia el interior, hacia adentro, es lo que parte la instalación domiciliaria. Y de ahí hacia la matriz e instalación es de la concesionaria, ¿no? Instalación pública, en este caso verbal. Entonces cuando el fluido empieza a avanzar por el ducto, empieza a perder presión por el roce. El roce en sí genera variaciones de presiones, de velocidades. Por lo tanto, hay tablas que a uno le van indicando cuánto es ese factor, ese coeficiente de Manning, que es un número. Entonces, cuando veamos la fórmula de Manning, vamos a ver que ahí nos va a aparecer un factor n que se llama el coeficiente de Manning. Ustedes tienen que buscar el valor en la tabla y colocar el coeficiente de Manning para poder proponer una geometría de canal. Una geometría de la forma que tendría el canal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, canales revestidos. Nos interesaba ver superficie de hormigón, ¿no? Con shotcrete. El criterio medio es un factor de 0,019. Entonces, si el canal va revestido con shotcrete, ustedes pueden colocar ahí como factor 0,019, que es un número. Y, no sé, otro. Acero, 0,012. Por lo tanto, el coeficiente de Manning tiene que ver con la rugosidad y la rugosidad tiene que ver con el material. Material que es revestido el canal. Y luego empezamos a estudiar algunas definiciones que nos van a permitir llegar a una fórmula de lo que se conoce como el radio hidráulico. Nosotros lo que buscamos llegar es al radio hidráulico, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, si tenemos, vamos a hacer acá el dibujo, tenemos una canal rectangular, ¿sí? Esto sigue para allá, ¿no? Sí. Una canal abierta rectangular. Entonces lo primero que dijimos fue que tenemos un concepto que se llama la profundidad. Entonces vamos a colocar tenemos acá, entonces voy a tirar por una línea roja. Esa línea roja es la línea de agua. Esa línea roja es la superficie libre del agua.
que es clave en un canal. Y esa línea se proyecta. Lo vamos a ver porque la revancha es como la medida de seguridad que tiene el canal para que no se para que no se rebalse. Entonces vamos a ver el criterio de la revancha. Entonces el proyectista dice, mi línea de agua de superficie libre va a estar a esa cota. Obviamente esto va variando, depende de la estación, verano, invierno, pero él tiene que dejar una cota de seguridad para que si el canal aumenta su caudal, efectivamente no se desborde. O sea, si un canal se desborda y no hay alguna intervención mayor es porque hubo un problema de diseño, no debe desbordar. ¿Ya? Por eso hay este factor de seguridad. Entonces, hay varias formas geométricas de las canales. Estamos viendo la más simple. La línea roja es la superficie libre del agua. Entonces lo que dice es la profundidad del flujo calado o tirante. Los barcos tienen calado, ¿no? Ya. Es la distancia vertical. Entonces ustedes dicen es la distancia vertical, que le vamos a llamar H, variable H. Esa H va cambiando su valor, porque ya sabemos que va cambiando el caudal. Luego dice, aparece, eso es lo primero, la profundidad del flujo. Luego dice el área mojada. ¿Cuál será el área mojada? El espacio que ocupa el agua de este canal. El espacio que ocupa el agua, La altura por la base. la altura por la base. A ver, el área, está la palabra como yo no lo guía, dice el área mojada, claro, es el área. Entonces yo voy a marcar con verde. Siempre tienen que imaginar, tratar de imaginarse en 3 dimensiones. Ustedes tienen un canal y hay un flujo que viene, que es el agua. Por eso dice que es perpendicular, ¿no? Perpendicular al flujo. Entonces, yo voy a achurar cuál sería el área. Eso es el área mojada. Profe, una pregunta. ¿El área mojada se calcula solamente en canales diseñados? No, por ejemplo, en una canal que no tiene diseño de hormigón, o también se tiene alguna forma de medirlo, porque al no tener hormigón, digo, al no estar canalizado, el terreno es más irregular. Claro, a ver, si entendí. No sé si me... En canales naturales, dices tú. Claro, el canal natural que no está hormigonado, Sí. se mantiene también esto del área mojada, de profundidad de flujo. Sí, claro. ¿Cómo se mide si no hay...? Tiene que excavar. Procura. No, es que yo creo que partamos al revés. Lo que estamos no está definido de qué nada, no está definido nada. Solamente lo que va a indicar del proyecto es la medida geométrica del canal, en cierta forma. Es como la medida tentativa de cuánto puede medir la canal. No es que esté el proyecto listo y volvamos atrás. Primero estamos diciendo cuáles son es teoría en el fondo. Sí. Es que en una hora, la que está ahora haciendo postventa en Calera, pasa justo un canal por el medio del supermercado. Ya. Ese canal hubo que encauzar en un sector y luego generar el mismo canal natural, pero en otro sentido, desviar. Y habían unos canalistas, la gente que trabaja en canales en el sector, y nos pedían unas medidas específicas. Y la base del canal también tenía que tener cierta textura, cierto calibre de árido grueso, en cierto sector compactado con un árido más fino, pero
también analizamos. Luego, cuando abrieron las compuertas del canal, barrió todo el árido fino y quedó solamente el árido grueso, que ese es más difícil que quede de forma irregular. Así comprendí para que se pueda después medir esto. Sí, seguramente aplicaron esto. O sea, claro, ¿no? Sí, para que mantenga su forma, tiene un proyecto diseñado para que no barra todo el fondo ni todas las paredes verticales. Sí. Cuando veamos ahora para qué estamos estudiando esto, que es la fórmula de Manning, quizás se puede entender un poco mejor, pero esto siempre es teoría. Es la teoría base de cómo se diseña un canal. ¿Ya? Obviamente acá estamos hablando de área libre, ¿no? Estamos considerando el espacio que tiene el fluido para atravesar. Y de ahí vienen los revestimientos y El paquete estructural. claro. Área mojada es el área por donde pasa el fluido dentro del canal. Y no sabemos las dimensiones. A eso vamos. No sabemos qué dimensiones tiene. De hecho, esto lo que busca en cierta forma es determinar las dimensiones de un canal rectangular, que es algo bastante complicado, porque la fórmula en sí es compleja. Y probablemente ustedes no logren llegar a un resultado numérico. Pues ya lo vamos a ver. Esto se hace a través de computadores. Entonces, el área mojada, vamos a empezar a colocar algunas variables. Nosotros no sabemos ni cuánto es el ancho ni cuánto es la profundidad. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá que eso va a ser lo voy a llamar Bea, pero lo voy a llamar Bea. Y esto lo vamos a llamar A. El área mojada entonces sería igual a B o H, que es lo mismo. No lo quiero enredar, dejémoslo como H. El área mojada sería H por A. Está claro eso, ¿no? El área mojada, porque que no es el área del canal, es el área mojada. En un ducto cerrado debiera coincidir, si está todo lleno, el área mojada con el área del ducto. ¿Ya? El área mojada en un canal se entiende como la superficie que ocupa el agua en la sección perpendicular al flujo, es la superficie que ocupa el agua. Profesor, consulta, inicio carpeta en la segunda unidad. En la primera sí, Ya. en la segunda no. ¿Viene con la segunda? Sí, que abajo me parece que no está iniciado, pero no sé, hay que revisar. Se supone que está súper atento porque hay veces que los bloques vienen en uno solo, pero otras veces vienen separados. Entonces no sé Ahora viene qué separado. implicará eso, por qué será así. Estoy revisando el lápiz de la clase. No. ¿Alguien quiere comprar una calculadora entonces? Ya, entonces, a ver, a las 9:15. No lo hago. Yo tengo las 9:20. ¿Y el celular? Espere unos 10 minutitos o 15 y vuelve a entrar. Si no, Baja la dejo aplicación. a ver yo a qué hora termina la clase. Si no voy a decir malo. Ya, si no vengo yo, pues ahí son las 9:30 vengo. Puede ser. A ver si puedo iniciar. Si no, tendría que...
regularizar los ríos. ¿Cuándo Ahí fue ayer? voy a ¿Fue preguntar. lo que te mandé? Gracias, profesor. Lo otro sería que cerrara y volviera a entrar. Por favor. Ahumada. Pablo Aravena. Francisco. María Jesús. Daniel. No sé qué escribirle. Gustavo. Presente. Luz. ¿Está haciendo más barato? Más barato. Verónica. Capaz que se me da la paja, quiero ser José. Presente. Andrea. Cristiana Herrera. Presente. Paulina. Marco. Mía. Presente. Daniela. Darío. Alejandro Toro. Presente. Javier Torrealba. Jonathan Vidal. Presente. Ya, terminemos con esto. Entonces, área mojada es igual al H por A, que es el ancho por la altura del área mojada. Eso es lo que hay que entender. Aquí tienen que colocarme atención porque el radio hidráulico puede enredar un poco. Nosotros lo que nosotros buscamos es llegar a la relación del radio hidráulico, porque la fórmula de Manning nos va a pedir que coloquemos el radio hidráulico. ¿Ya? Ese es el área mojada, H por H. Lo que nos falta se conoce como el perímetro mojado. O sea, vamos a colocar acá el perímetro mojado. Esto que estamos viendo es para llegar finalmente a la fórmula de cálculo de un canal, que es la fórmula de Manning. Por lo tanto, por eso tengo que explicarle esto para finalmente llegar a la fórmula. ¿Ya? Perímetro mojado es igual al perímetro que está en contacto con el fluido. Muy bien. Entonces, el perímetro que está en contacto con el fluido sería igual a, voy a partir de acá arriba, H, sigo, más A, más H. Por lo tanto, el perímetro mojado sería igual a 2H más A. ¿Está bien? El radio hidráulico nos va a indicar que hay una relación. O sea, el radio hidráulico es la proporción entre el área y el perímetro mojado. O sea, el radio hidráulico lo que nos va a indicar es un concepto geométrico del canal. Y esa relación geométrica es la que tiene incidencia en la fórmula de Manning. Claro. ¿Siguieron, no? Sí. Bueno, sí, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, acá lo mismo que estamos viendo explicado en un dibujo, ¿no? Ahí está la línea de agua libre, luego en los rojos es el perímetro mojado y lo azul oscuro es el área mojada. Muchas gracias. Ya, en la PPT coloca A igual a L. Nosotros al L le llamamos A.
H es la altura, perímetro mojado P es igual L, que nosotros le llamamos A, más 2H, a esa variable le llamamos igual. ¿Ya? L ancho de la base, altura a nivel del líquido dentro de la sección rectangular. Hasta acá yo creo que vamos bien, ¿no? Lo mismo nos decía un profesor. ¿Quién es ese? Un semestre anterior. ¿Te vamos bien? ¿Todo ¿Lo bien? ven? ¿Lo ven? ¿Lo ves? Y el radio hidráulico es la relación entre el área mojada dividido por el perímetro mojado. Entonces el radio hidráulico es la proporción entre el área mojada y el perímetro mojado. Nosotros lo que vamos a llegar con esto es a la fórmula de Mann. Y ahí hasta ahí llegamos con respecto a diseño. ¿Ya? Porque hay una ingeniería civil, lo hablamos, un ingeniero civil específico que es hidráulico. La ingeniería civil tiene varios nombres. Acá en la Santa María se llama ingeniería civil, en la USACH se llama ingeniería civil en obras civiles, en la Chile se llama ingeniería civil convención hidráulica, convención mecánica de suelo, convención. Hay especialidades, ¿ya? Depende de no sé por qué, pero depende de la institución como le llaman a la ingeniería civil, que es la ingeniería de cálculo. Nosotros ahora lo que estamos viendo es un poco de eso. El radio hidráulico es el área mojada dividido por el perímetro mojado. Entonces, ¿qué unidad debiera tener el radio hidráulico? ¿Sí o no? ¿Qué unidad? ¿Metro? Metro cuadrado. ¿Metro cuadrado? No hay precisión. ¿Qué unidad tiene que tener el radio hidráulico? ¿Metro? ¿Metro? ¿No cúbicos? Sí, podría ser porque arriba son 2, arriba está en metros cuadrados y arriba está en metros. Si nosotros trabajamos en unidad métrica en metro, porque podemos haber trabajado en centímetros, pero se llama sistema MKS, es la habitual. Metro, kilómetro, segundo. Si trabajamos en el sistema MKS, tenemos el área en metro cuadrado dividido por metro. Si yo lo simplifico me da metro. O sea, podría decir que el radio hidráulico es metro cuadrado dividido en metro. Si yo lo simplifico me quedaría en metro. Ya. Bueno, lo que ven es un resumen de lo que estamos estudiando, porque esto mismo va a empezar a repetirse para distintas formas geométricas. Nosotros vamos a hacer el cálculo generalmente para canales cuadradas o rectangulares, pero lo normal es que no sea cuadrada, que sea rectangular. Ahí nos vamos a mover porque las fórmulas que van a ver ahora son más complicadas. Existen software específicos de hidráulica, programas de computación que calculan esto. Y también existen planillas y programas para hacer instalaciones sanitarias. El constructor
puede hacer diseño sanitario. Pero yo creo que esto es más complejo que el diseño sanitario. Bueno, entonces acá es lo mismo, ¿no? Radio hidráulico, RH, radio hidráulico es igual al área mojada dividido por el perímetro mojado. El área mojada es I por B, o sea, es la distancia libre del agua hasta el punto más bajo, que es la distancia I, multiplicado por B, que es el ancho, sin considerar el revestimiento. Siempre vamos a hablar de forma teórica del espacio que tiene el fluido para poder, el espacio que ocupa el fluido, ¿ya? Entonces quedaría dividido por B, que es el ancho más, más 2 veces I, que es el perímetro. Por lo tanto, el radio hidráulico es igual a IB dividido por B más 2I, o igual a I más 1 más 2I dividido en B. Sección. Resumen. Ancho B, profundidad I, área hidráulica B por I, perímetro B más 2I, radio hidráulico BI más B más 2I, espejo del agua B, el espejo de agua es en el fondo el ancho. Hasta ahí está claro, ¿no? Sí. Yo creo que es más fácil hacer con números, ¿no? O con letras. Con números, ¿no? Uno se llena de letras. ¿Sí o no? Acá se complicó, ¿no? Calcula la sección parabólica. Bueno, Calcula el radio hidráulico para la sección parabólica. Pero esa tabla es para contemplarla. Conocimiento general. ¿Qué hacemos con esta tabla? Pásala. No existe. Es como información general, así como. Cualquier cosa llamamos al ingeniero hidráulico. Sí, Cualquier duda. Mira, qué práctico. Compramos software. Ya. Existen varias formas geométricas del canal. Por lo tanto, lo que al cambiar la forma cambia la geometría, al cambiar la geometría cambia el radio hidráulico, que es lo que finalmente se considera dentro de la fórmula de Manning, que es la que tenemos que ver ahora. Sección rectangular, esta es la que nosotros vamos a estudiar. Gracias a Dios. ¿Sí? Porque esta se ve. No, pero podría ser un desafío, ¿eh? Para uno hacer este cálculo, pero no vamos a entrar. Y acá está un resumen: área mojada, perímetro mojado, radio hidráulico, ancho, profundidad y factor de sección. Ahora, si analizamos el trapezoide, que es otro tipo de canal, bueno, la simbología igual es más o menos clara, en el sentido que el área mojada es B, que es el ancho, Z grande, Z chico. La geometría es más complicada, por lo tanto el área mojada es parte de la geometría, ¿no? Lo que está haciendo en el fondo al calcular el área mojada, que sigue siendo en metro cuadrado, es calcular geométricamente el área de Más complejo el circular. El fluido. el área del fluido. Es geometría. Por lo tanto, el área mojada Sí, por el cero, es el partido el del I cuadrado. por B más ZI, que es como calculó esa parte, ¿no? El perímetro mojado, ¿qué es lo que sería? La suma de Suma de todo lo. I. ¿Qué sería el perímetro mojado? B. B. Y menos. Claro, el
ve, D más 2i, el la B es raíz como la cuadrada. medida que está más clara, ¿no? Sí. Que ese pedacito ya está definido, pero luego se complica un poco porque tenemos que calcular esa diagonal y tenemos que calcular esa diagonal, ¿sí? Claro, pero es en el fondo el contorno, el perímetro mojado, el contorno que está en contacto con el fluido. Y el radio hidráulico ya sabemos que es la proporción, la relación entre el área mojada dividido por el perímetro mojado. Profe, la figura la define aquí el terreno, el caudal. ¿Cómo se va a una figura en especial? La figura la definen todos los parámetros de diseño que entran en esto. Todo lo que dice Gustavo, más todo lo otro. Mecánica del suelo, rugosidad, caudal, estudio pluviométrico, es algo bien complejo. Ahora generalmente las canales que ustedes van a ver son del tipo rectangular o trapezoide, con una inclinación, ya tiene que ver la mecánica de suelo también en eso. ¿Sí? Entonces son varias variables. Esta yo creo que es poco habitual, ¿ah? Sí. ¿Sí? ¿Les ha tocado ver esta? No. Sección triangular, yo nunca he visto. No, tampoco. Es bien particular. Generalmente rectangular o con un talud, una inclinación, ¿no? Tiene mucho que ver la mecánica del suelo, ¿no? En dar la forma particular. Esta, Para el causal. sí, claro, esta es más común, ¿no? Sí. Es más común que esa se ve la que es abierta, que es como una hojalatería, o sea, en las autopistas. Sí. ¿Ah? Sí. Eso. Miren, esto es bien complicado, radio hidráulico. Y esta de abajo, tampoco yo la vi. No la vamos a ver. Ni la vamos a ver. No, en materia sí la vamos a ver, la estamos viendo, pero el trabajo no la vi. No. Esta de acá. Por lo menos no. Este es un resumen de las fórmulas que se van repitiendo siempre. El área mojada, el perímetro mojado y el radio hidráulico, que es una relación entre ambas. ¿Ya? O sea, en realidad la dificultad está en la geometría más que nada, porque uno ya sabe que lo que está calculando, en este caso de área mojada, es toda el área, ¿no? Es un tema geométrico de cómo calcula esa área. ¿Sí? En este caso lo que está calculando es toda esa área y ahí fija un ángulo. En este caso calcula todo eso. Es un problema más geométrico. Pero conceptualmente, ¿qué es lo que interesa? Primero, que el diseño está fundado en la zona que ocupa el fluido dentro de la canal. No es todo el canal en su geometría lo que se utiliza. El estudio que se hace es la zona que ocupa el fluido dentro del canal. ¿Está claro eso, no? Y ya le estoy adelantando de que existe un factor de seguridad que se llama la revancha, que es la zona libre que tiene la canal en caso de que aumente su flujo habitual. Por lo tanto, si un canal se desborda es porque hay un problema de diseño. A menos de que, no sé, haya caído un árbol y haya provocado un problema de obstrucción. Pero todo esto está dentro de un estudio pluviométrico de la cuenca, todo esto hay monitoreo de las cuencas, de cuánto, ya casi no hay. Sí, esto se me imagina que se calcula con el flujo máximo de agua. Sí, claro. Todo eso Y entra sobre eso ya se calcula la revancha. Claro, hay todo un estudio de la. Hay estaciones que van monitoreando el tema de la lluvia. Toda esa información está. De hecho, yo les sugeriría que se metieran a la dirección hidráulica y ahí les va a aparecer.
En el fondo, cuando estudia obras viales, lo que estudia el tráfico, hay toda una estadística de eso. En este caso tienen que ver el comportamiento de cuánto llueve en cada zona. Cada área tiene sus factores de estudio. Ya, este es el cálculo de caudal básico. Básico que les va a aparecer generalmente en las literaturas cuando quieran estudiar canal. Esta es la fórmula básica para estudiar un canal, que se llama la fórmula de Mann. ¿La alcanzan a ver bien o no? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que es el caudal? Aparece una U, una I, una U, una Q ahí. ¿Qué es lo que es el caudal? No vamos a tener estos minutos en la fórmula. Esto es lo que vamos a terminar de estudiar. Después hacemos el break para que puedan tomar el control. ¿Qué es lo que es el caudal? El volumen del flujo ¿Ya? por una velocidad. Ahí está por litro por segundo, o sea, la cantidad por tiempo. ¿Ya? Cantidad de volumen por tiempo. Había bajado. Acá aparece una Q que es caudal, que ya lo venimos hablando de la primera clase. Les voy a volver a explicar en qué consiste esto del caudal, que ya saben que es distinto a la presión. El caudal es, si ustedes tienen una compuerta, el caudal es el volumen del fluido que atraviesa la compuerta en un determinado tiempo. Es volumen por tiempo. Y yo les comenté, si ustedes tienen una manguera en el jardín, tienen un radio de la manguera, un diámetro, por lo tanto el caudal es el volumen de agua que pasa por la sección en un determinado tiempo. Acá tienen que colocarme atención porque vamos a trabajar con una, dos, me parece que son tres formas. Acá tienen que colocarme atención. El caudal Q, el caudal Q es igual al área de la sección por la velocidad del fluido. Y eso me va a quedar área, metro cuadrado, velocidad del fluido, metro por segundo, me va a quedar en metro cúbico por segundo. O sea, es volumen por tiempo. Por lo tanto, si ustedes tienen ahí una sección, lo que estamos diciendo es de que el fluido atraviesa esa sección A, la atraviesa, ¿cierto? La sección A, la atraviesa, y el fluido va a una velocidad. ¿Sí? Por lo tanto, si aumenta la velocidad del fluido, atraviesa la misma área, pero a una mayor velocidad, por lo tanto, el caudal me va a aumentar. Pero yo no he cambiado la sección, pero me aumentó porque aumentó la velocidad del fluido.
Por el contrario, si yo quiero aumentar el caudal, puedo mantener la velocidad del fluido y tengo que aumentar la sección. ¿Sí? Mantengo la velocidad del fluido, aumento la sección y aumento el caudal. Esto se llama ecuación de continuidad. Si ustedes tienen un ducto que lo achican y después lo agrandan, esto es un ensayo. Le meten fluido, tienen un ducto que le bajan el diámetro, después le aumentan el diámetro, se va a producir un equilibrio entre el área y la velocidad. La velocidad va a ser más rápida o más lenta. ¿Sí? Esto es un ensayo. Entonces yo les preguntaba, si ustedes la puerta la achican, la velocidad aumenta o no del tráfico de personas. ¿No? Si la agrandan, ¿qué pasa con la velocidad para pasar a través de la puerta? Pensando que no que la gente se va a chocar, sino que qué pasa con la velocidad. Ustedes pueden aumentar el área y el caudal en continuidad se mantiene, por lo tanto baja la velocidad. ¿Sí? Esa es la cuestión de continuidad. Yo se los comento porque no forma parte de... Caudal es igual a área por velocidad. Entonces, la fórmula de Manning es igual a... Se llama... La fórmula de Manning del caudal es igual a el área multiplicado por el radio hidráulico. Ah, ya. Entonces, para diseñar canales me obliga a tener considerado el radio hidráulico, porque no puedo dejar fuera obviamente la geometría. Por lo tanto, en la relación del canal hay una relación entre el radio hidráulico y el caudal, obviamente. Pero el tema es que el radio hidráulico está elevado a 2 tercios. Y ahí se complica. Multiplicado por la pendiente elevado a 1/2. Ah, ya. O sea, el caudal del canal está en función de, obviamente, la geometría del canal y está en función, además, de la pendiente que tiene el canal. ¿Cuál es la pendiente de un canal? La inclinación. La inclinación del canal, la pendiente. Y eso lo vamos a determinar en tanto por ciento o tanto por mil. La pendiente. 3 por 1000, 2 por 1000, 5%, la pendiente que tiene el canal de inclinación. ¿Ya? Y dividido por lo que se llama acá la letra N, el roce. Entonces la fórmula básica de diseño de canal involucra el área, el área, el radio hidráulico, la pendiente y el coeficiente de Manning, la rugosidad. Entonces, si yo ocupo acá, si yo paso esta A, la paso para abajo, me va a quedar igual a... Creo que se enreden con esto, ¿ya? Si yo paso la A para abajo, para allá, me va a quedar U dividido en A, por lo tanto, puedo dejar la fórmula expresada en velocidad, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que U dividido en A es igual a el radio hidráulico elevado a 2 tercios multiplicado por la pendiente elevado a 1/2 dividido por N. Y Q dividido en A es igual a la velocidad del fluido, es igual a el radio hidráulico elevado a 2 tercios por la pendiente elevado a 1/2 dividido por el coeficiente de Manning, coeficiente de rugosidad.
Esa es la fórmula básica de diseño de un canal. ¿Qué pueden obtener ustedes de eso? Podrían obtener el diseño. Si ustedes tienen la velocidad, que ya es difícil, la rugosidad y la pendiente, pueden empezar a calcular el radio hidráulico, y el radio hidráulico es la geometría del canal. Entonces, para poder conocer la geometría tendrían que definir la velocidad del fluido, la rugosidad y la pendiente. Entonces, cuando ustedes les vamos a llevarlo a la parte de construcción, cuando ustedes tengan que construir un canal, ya saben que en ese diseño está involucrado el coeficiente de Manning, la rugosidad, el revestimiento que está utilizando, coeficiente de rugosidad. Importante, la pendiente y la velocidad del fluido. Todos son factores de diseño. Dudas. Nosotros nos vamos a mover solo en esto. Esta va a ser la fórmula básica de canal y en eso nos vamos a mover. Propongo una geometría, pero que no es fácil porque despejar una variable geométrica que está elevada a los 2/3 significa que ustedes van a tener que elevar al cubo y sacar la raíz cuadrada para poder despejarlo. O sea, matemáticamente no es tan fácil de hacer. ¿Me siguen o no? Sí. Despejar esa R a 2/3 significa que van a tener que hacer un cálculo matemático un poco más. Pero el radio hidráulico me está entregando esto me entrega la geometría de la canal. Me entrega el área mojada dividido por el perímetro. O sea, me entrega la geometría. El A por B. Entonces, eso permite definir. Vamos a hacer ejercicio igual. El cálculo. ¿Okay? Veamos. Revancha. Voy a borrar acá. La revancha. ¿Qué será la revancha? Suena raro, ¿no? Revancha. Lo que tenemos ahora con la fórmula, una revancha. Una revancha. La revancha. Resguardo, borde libre o revancha. Es lo que le he estado indicando. Hay que tomar un resguardo, un factor de seguridad que permita evitar que el canal se desborde. Imagínense si se diseñara solamente con respecto al área mojada. Porque eso es lo que ustedes van a obtener. Van a obtener una medida de la canal respecto a la zona mojada. ¿Sí? Pero eso no es lo que finalmente se construye. Porque van a quedar extremadamente ajustados, ¿cierto? Le sube un poco el nivel y se va a desbordar. La fórmula de canal la estamos trabajando con la superficie mojada, entonces hay que tener cuidado. Hay que colocar una medida de revancha, que es el resguardo borde libre o revancha. Y los motivos son diferencias entre la rugosidad del diseño y la rugosidad construida. O sea, basta que exista una variación en el cambio de rugosidad
para que se pueda producir un desborde. Así de importante es el contacto, el roce que hay con las superficies del canal. ¿Me siguen, no? Ujú. O sea, hay un cambio en rugosidad y puede haber un problema de Desborde. mala operación de las compuertas. Claro, cuando son canales y tienen un problema de compuerta, que la compuerta no abra completamente, se les va a producir un problema de desborde. Incorporación de agua no prevista. Absolutamente. Hay todo un diseño que considera una cierta cantidad de caudal. Si llega agua a los otros lados, va a producir. Obstrucciones parciales de la conducción, caída de elementos. También. O sea, está considerado en el diseño una probable obstrucción parcial del canal. Pero se hacen limpiezas constantemente en los canales. Bueno, yo trabajo en una asociación de regantes en el sur, donde canalizan canales para los campos. Son de regadío, no sé, tienen una magnitud de otro tipo de canales grandes. Pero se hace diariamente por sectores supervisión de los canales para evitar justamente Sí, sí, absolutamente. Está bien lo que indica Paulina, sí, claro. Estos son canales de riego, ¿eh? No estamos tirando canales en general, son canales de riego. sí. Claro, existe en la revancha una capacidad de cubrir obstrucciones parciales, pero no quita de que la parte de mantenimiento tiene que actuar siempre, si no se les va a rehacer igual por falta de mantenimiento. Tiene que hacerse siempre, es parte del trabajo. Ondas, peralte, también tienen peralte los canales, ¿eh? ¿Sabían eso, no? Sí. Tienen peralte, así como estudiamos peralte en la clase. Alteración del nivel de biosismos. No menor, Chile es un país sísmico. Obviamente si hay ondas, el canal va a tratar de rebalsar. Efecto del viento, basura. Todas esas son consideraciones que el proyecto tiene que captar para poder indicar cuánto va a ser la revancha o el borde libre. En un esquema, más o menos ustedes ya lo imaginaban, ¿no? El I es la profundidad del agua, ¿sí? El espejo, arriba, hasta el fondo de la canal. ¿Cuál es la revancha? Todo lo que queda arriba. Todo lo que queda hacia arriba. Por lo tanto, el diseño considera el área mojada más el borde libre. Y todo eso se calcula. Lo que estudiamos recién define la sección de zona mojada más el cálculo que se hace de borde libre, considerando obstrucción parcial, considerando aumento de caudal por situaciones externas, considerando los sismos, considerando todo. El proyectista dice borde libre va a ser de tantos metros. Entonces, para diseñar un canal, ya ven que se hace por partes. Terminamos con esto, ¿ya? Hacemos un break. Y de ahí tienen el otro.
Ahora sí. Ahumada. Presente. Pablo. Ahora. Francisco Carvajal. Está por ahí. María Jesús. Daniel. Gustavo. Luz. No vino. Vicente Díaz. Verónica Díaz. José Echeverría. Andrea. Cristina Rueda. Presente. Paulina. Marco. Ingrid. Presente. También. Daniela. Alejandro. Presente. Javier. Jonathan. Presente. Ian. Ya, veamos esto último, hacemos un break y luego hoy día se nos encontró solamente, ¿ya? No voy a pasar no voy a pasar más de tiempo. Veamos esto último. Entonces, el canal tiene una sección que la estamos trabajando de dos partes. La primera parte es lo que se llama la zona mojada, ¿sí? Que es la zona por donde atraviesa el fluido. Esa es la primera parte. La segunda parte le estamos llamando que se llama la revancha, que es la zona de seguridad, para que el canal no se Rebalse. para que el canal no se ¿ya? Son las dos zonas. Hay criterios. Entonces, la revancha mínima debe calcularse respecto al nivel de agua máximo esperable. Es recomendable analizar en detalle las diferentes condiciones hidráulicas que se pueden presentar, el porteo, regímenes hidráulicos, compuertas, etc. Otra vez, la hidráulica es una especialidad, por lo tanto, tienen estudios que son específicos de la dirección hidráulica. Para canales pequeños, como revancha mínima, se adoptará el 15% de la altura máxima de agua. O sea, si la altura máxima fuera 2 metros, sería el 15% de la revancha mínima. ¿Ah? Con un mínimo de 20 y un máximo de 50 criterios de la dirección de riego. Si volvemos a lo mismo, la dirección de riego, la dirección hidráulica, tiene criterios, hay normativas, hay procedimientos específicos para canales, con el fin de que un canal no se desborde. No se rebalse, ¿ya? Para canales mayores, como revancha, se adoptará el 20% de la 20-30% de la altura máxima. ¿Por qué aumentó el criterio de la revancha en este caso? Está hablando del 20-30%, el mayor que 15%. Por el volumen, sí. Porque dice, ojo, el caudal menos de 2 metros, la exigencia es menor. Pero ojo, si el caudal es más de 2 metros cúbicos, hay más volumen que atraviesa el tiempo, hay mayor posibilidad de desborde, por lo tanto aumenta el porcentaje
de revancha, de un 20 a un 30%. Eso. Ya, vamos a empezar a introducir un tema de las obras de arte. El manual de carreteras tiene esta sección, alcantarilla. ¿Ya? Yo les voy a dar el manual para que lo ubiquen. Acá hay una obra de arte. ¿Esta cómo se llama? ¿La obra de arte? ¿La identificaron, no? El tubo de acero como Es un tubo de acero, claro. Es un tubo de acero, pero la obra en sí, ¿cómo se llama? Es una alcantarilla. Es una alcantarilla. ¿De qué cuadrita? ¿Para la alcantarilla? Se puede entender que la obra de arte permite el drenaje transversal de las aguas superficiales. Hay varios tipos de obras de arte, nosotros vamos a ver algunas, pero es muy común ver las alcantarillas, ¿no? Efectivamente, el material del busto y cómo se instala va a ser clave. La última prueba es de los temas que hemos visto: puentes, túneles y obra hidráulica. Es muy probable que sea una pregunta por tema, y yo en el temario les voy a decir lo que tienen que manejar. De puentes tienen que manejar estribo, cepa, tablero, más erosión. ¿Sí? Cómo se construye un estribo, las partes que tiene el puente. De túneles tienen que manejar las técnicas de excavación para terreno blando, la secuencia de excavación. Tienen que manejar el tema del explosivo explosivo, hay que trazar, decorar, colocar explosivos y Retirar y de nuevo lo mismo. Y de hidráulica tienen que manejar esto, obras de arte, cuáles son las obras de arte, cuáles son las obras y canales. Pero no calcular el canal, ¿cierto? Tienen que saber manejar la fórmula básica de canal. Vamos a partir con 50. Hacemos un break. Me quedo acá. Un resumen. Les dejo que avancen en N un rato. Si los que llegaron tienen alguna duda, ya conversé con los que llegaron temprano. Si no tienen dudas, van a ver. Si tienen dudas, conversen conmigo. Es muy probable que el sábado no tengamos clase. Y el viernes vamos a tener de manera telepresencial la clase de hormigón. Por lo tanto, este viernes pueden trabajar. Y la del sábado va a ser para Elena. Y la del sábado va a ser para el